Por favor, alguien, no me dejen aquí. El ruego mudo de Lila Sofía tembló en la oscuridad que rodeaba los rieles. No podía hablar, pero sus ojos gritaban un miedo tan profundo que estremecía el alma. El suelo comenzó a vibrar. El eco metálico crecía desde la distancia. El tren se acercaba. Veloz e implacable, como un destino sin compasión. Nadie la escuchó. Nadie. Excepto dos seres que jamás ignoran el peligro. A varias calles. El oficial Javier Herrera se detuvo repentinamente, sintiendo una presión extraña en el pecho, como si algo lo llamara desde lo más hondo. Al mismo tiempo, Ro, su perro compañero, alzó las orejas y lanzó un ladrido tan profundo que partió el aire. No era un aviso, era una señal. Ro tiró con fuerza del arnés, mirando hacia un punto oculto para cualquier otra mirada. Javier lo entendió de inmediato. Una niña necesitaba ser salvada. Ahora mismo. El tren apareció en la curva. La tierra tembló. Lila cerró los ojos. Y desde ese instante, comenzó la carrera contra el tiempo. Hola a todos. Bienvenidos a nuestra historia. No olviden dejar su like, suscribirse al canal y contarnos en los comentarios desde dónde nos están viendo. La tarde caía sobre las afueras de Savannah con un brillo ámbar que anunciaba calma. Pero el aire tenía una tensión que hacía temblar la luz. En la distancia se escuchó un sonido metálico. Primero fue un murmullo. Luego un retumbo profundo que hizo vibrar el suelo. Después llegó el silbido prolongado que anunciaba la llegada del tren de carga. El sonido avanzaba con la fuerza de una bestia antigua. En medio de ese paisaje, entre hierbas altas y tierra rojiza, yacía una figura pequeña. Era Lila Sofía Morales Grant, de 7 años. La niña permanecía inmóvil sobre los durmientes, con las muñecas y los tobillos unidos por un lazo grueso. Su ropa tenía polvo y restos de pasto seco. Un mechón de su cabello oscuro, pegado a la frente por el sudor, cubría parte de sus ojos. Aunque estaban abiertos, no miraban nada. Era la mirada de un corazón cansado que intenta protegerse del miedo. Los durmientes bajo Lila vibraron, no lo suficiente para desplazarla, pero sí para que una piedra bajo su mejilla rebotara con un leve tic. La niña parpadeó. No lloraba, no gritaba, no suplicaba. El silencio había sido su refugio desde hacía mucho tiempo. Su voz parecía un recuerdo perdido. El viento cambió de dirección. Con ese cambio llegó otro sonido que no pertenecía al tren. Eran pasos, pero no pasos humanos. Un trote firme y decidido avanzaba por la pendiente. Entre los matorrales que bordeaban el terraplén, surgió una figura negra y ámbar. Era Ro, el pastor alemán del oficial, Javier Herrera Salgado. El perro se detuvo al ver el cuerpo pequeño sobre las vías. Sus orejas se alzaron y un gruñido profundo recorrió su pecho. No había duda. Para Ro aquello no era un objeto, era una niña. Una niña sola. Una niña en peligro. El silbido del tren volvió a sonar. Más fuerte. Más urgente. Ro miró hacia el origen del ruido. Después volvió la vista a Lila. La distancia entre ambos era corta, pero el camino estaba cubierto de grava suelta y la pendiente era empinada. Un humano habría dudado. Ro no dudó. El perro respiró hondo. Acomodó el cuerpo y se lanzó pendiente abajo. La grava cedió bajo sus patas y resbaló un momento. Pero logró corregir el equilibrio. Cuando llegó al nivel de las vías, ya tenía la respiración agitada. Aunque no se detuvo, se acercó a Lila y la olfateó con rapidez, como si confirmara que todavía había tiempo. El tren rugía más cerca. El aire caliente empezaba a empujar la hierba hacia atrás. El monstruo de metal ya doblaba la curva. Ro se colocó frente a la niña. Movió la cabeza buscando el origen de la atadura. Ladró una vez con fuerza para llamar su atención. Lila apenas reaccionó.
Sus ojos se enfocaron un instante en la silueta del perro. Después, respiró más rápido, como si de pronto recordara que aún estaba viva. El tren asomó en la línea del horizonte. Su faro atravesó el aire como una flecha de luz blanca. Su sombra cayó sobre el terraplén como una noche anticipada. Ro no tenía palabras ni manos. Tenía instinto. El perro se inclinó detrás de Lila. Abrió las mandíbulas y atrapó el nudo del lazo. No mordió con furia, sino con precisión. Cada diente actuó como una herramienta de rescate. La cuerda cedió un poco, pero no lo suficiente. El tren avanzó con mayor velocidad. La tierra tembló con un pulso más firme. El riel vibró como una cuerda tensada. Ro tiró de nuevo, esta vez con más fuerza. Sus músculos se marcaron bajo el pelaje y las garras rasparon el metal. Buscando tracción, Lila emitió un sonido breve, apenas audible. El nudo empezó a deslizarse. El tren se acercó tanto que el calor de su motor ya se sentía sobre la piel. Ro reunió toda su fuerza y tiró una tercera vez. Luego una cuarta, luego una quinta. La cuerda se tensó. Crujió. Se aflojó 1 centímetro. Luego, 2. El faro del tren iluminó por completo el cuerpo de Lila. Ya no había tiempo. Ro lanzó un último tirón con todo el peso de su cuerpo. La cuerda cedió. Lila se movió como un muñeco ligero, arrancada del lugar donde la muerte la esperaba. El perro la arrastró hacia la pendiente. Sus patas resbalaron. Su cuerpo chocó con piedras. Siguió avanzando. Empujó con las patas traseras. Aló con las mandíbulas. Trepó con desesperación. Cuando la sombra del tren cayó sobre ellos como un eclipse repentino, Ro empujó a Lila ladera abajo. La niña rodó entre la maleza y quedó protegida por la tierra y las raíces. El mundo explotó en luz, en ruido y en polvo. El tren pasó. El suelo tembló. Seguía atento, olfateando el entorno para asegurarse de que la niña estuviera a salvo. Lila Sofía yacía junto a él, respirando de manera irregular. Tenía los ojos abiertos, pero su mente parecía atrapada en un lugar distante. No sabía si aquello que la había protegido era un sueño o un milagro. El ruido del tren todavía resonaba dentro de su cuerpo, como si las vías siguieran temblando bajo su piel. Ro se acercó a ella y la tocó con el hocico. Era un gesto suave, casi humano. La niña parpadeó. La realidad regresó poco a poco. Trató de mover las manos. El lazo aún colgaba de sus muñecas, aunque ya no las unía a sus tobillos. El perro dio un ladrido breve. No buscaba atención. Era una llamada, un aviso para alguien que debía estar cerca. En el horizonte se escuchó el eco de pasos rápidos sobre tierra suelta. Oficial, Javier Herrera Salgado apareció por la cima del terraplén. Su pecho se movía con dificultad y el sudor caía por su frente. La carrera había sido larga y brutal, pero no se detuvo ni un segundo. Sus ojos recorrieron el campo, desesperados por encontrar el cuerpo de la niña que había visto en peligro desde lo alto. No vio nada sobre las vías, solo grava y sombras. El corazón se le detuvo un instante. Entonces escuchó el ladrido de Ro. Un sonido bajo, firme y repetido. Javier corrió hacia el borde y descendió con rapidez. Sus botas resbalaron en la hierba húmeda mientras bajaba la pendiente. Cuando llegó al fondo, la escena lo dejó sin palabras. Ro estaba sentado como un guardián cansado y orgulloso. Sus orejas estaban hacia atrás, pero su mirada era alerta. Junto a él, medio cubierta por hojas y tierra, estaba Lila Sofía. Javier se arrodilló al instante. Lila, mi niña, estoy contigo, dijo con voz temblorosa. La niña apenas giró el rostro hacia él. Sus labios se movieron sin sonido. Javier sintió un nudo doloroso en la garganta. Sabía que ella no hablaba desde hacía tiempo. Su expediente lo mencionaba.
La casa de los Grant había tenido muchas visitas médicas, aunque ninguna explicación convincente. Él tomó sus muñecas para quitar los restos del lazo. La cuerda estaba marcada por dientes de perro. Se veía claro que Ro había sido quien la liberó. Javier tocó el pelaje del pastor alemán. «Buen trabajo, compañero», murmuró en un susurro cargado de emoción. Ro cerró los ojos un instante, como si entendiera el reconocimiento. La niña trató de incorporarse. Javier la sostuvo con cuidado. Ella observó el terraplén, el cielo, los restos del polvo suspendido. No entendía cómo había llegado a ese sitio. O quizás sí entendía. Pero era demasiado doloroso para recordarlo. El oficial tomó su radio y llamó a la central. Su voz sonó firme, aunque por dentro aún temblaba. «Unidad en campo. Tengo a una menor localizada con signos de agotamiento severo. Requiero asistencia médica inmediata». Ro caminó unos pasos, olfateando el aire con insistencia. Javier lo notó y frunció el ceño. «¿Qué ves?» «Ro». El perro levantó la cabeza. Su nariz apuntó hacia el camino de grava que se extendía más allá de la curva. Olfateó de nuevo. Inquieto, dio un par de pasos más y volvió a mirar a su compañero humano como si quisiera decir algo. Javier se puso de pie y miró en la misma dirección. La tierra tenía marcas profundas de llantas. No eran marcas viejas. La grava seguía desplazada, como si un vehículo hubiera pasado minutos antes. La huella conducía hacia una zona donde el terreno se abría en un sendero oculto entre árboles. «Esto no fue un accidente», murmuró Javier. El aire cargado de polvo parecía asentir. Recogió a Lila en brazos. La niña lo rodeó con los dedos apenas. Pero fue suficiente. Su pequeño gesto lo golpeó con una mezcla de rabia contenida y necesidad de protegerla. Ro siguió a su lado mientras ascendían la pendiente. Javier necesitaba llevar a la niña a un lugar seguro. Pero algo dentro de él le decía que esta historia era más profunda que una simple desaparición. Había demasiadas señales que no coincidían. El silencio de Lila, la cuerda, las marcas de llantas, y el olor que tanto había inquietado a Ro cuando pasaron frente a la mansión Grant horas antes. Al llegar a la cima, Javier miró el horizonte mientras Ro ladeaba la cabeza hacia el mismo punto. Una brisa suave movió la hierba, pero para ambos fue suficiente. Había un rastro, uno que no podían ignorar. La sirena de la ambulancia se escuchó a lo lejos. Lila Sofía respiró más hondo al oírla. Tal vez por instinto. Tal vez por un recuerdo antiguo de sentirse protegida. Javier la sostuvo con más firmeza. «Te prometo que no estás sola», dijo con un tono que fue más que una promesa. Fue un voto. Ro ladró una vez, aprobando cada palabra. Nada quedaría oculto. No después de esto. La cacería de la verdad acababa de comenzar. La mansión Grant se alzaba sobre una colina rodeada de jardines perfectos. Cada flor, cada arbusto y cada sendero formaban un cuadro impecable bajo la luz dorada del atardecer. Desde fuera parecía un hogar lleno de armonía, pero las paredes, silenciosas y brillantes, ocultaban algo más frío. En el comedor principal, Elena Duarte de Grant servía té en una taza fina de porcelana. Movía la cuchara con suavidad, como quien realiza un ritual que ha practicado toda la vida. Su rostro era una máscara de serenidad. Sus ojos, en cambio, estaban cargados de una tensión imperceptible para cualquier invitado casual. Pero ella no tenía invitados. Estaba sola, o al menos eso creía. Un leve temblor en sus manos la obligó a apoyarse en la mesa. No porque sintiera culpa, sino por la molestia de haber sido interrumpida en su día perfecto. Cada plan que había organizado con precisión se había sostenido por un hilo. Y el hilo, en cualquier momento, podía romperse. Miró su teléfono, apoyado sobre el mantel de lino. Ninguna llamada, ningún mensaje.
Vicente Morón no había dado señales desde la mañana. Elena frunció el ceño. Él debía confirmar que todo había terminado. Llevaba horas esperando. Tomó aire de manera profunda y se colocó frente al ventanal. Afuera, el jardín se extendía como un tapiz de colores vibrantes. El sol iluminaba la piscina, donde las ondas suaves parecían bailar. Todo era perfecto. Demasiado perfecto para que algo saliera mal. Sin embargo, Elena percibió una presencia detrás de ella. Se giró con rapidez. Ricardo Grant, su esposo, avanzaba por el pasillo con paso cansado. Sus hombros caídos y sus ojos apagados delataban una preocupación que llevaba días acompañándolo, aunque él no sabía la causa. El vacío en la casa siempre le había parecido extraño desde la llegada de Elena, un silencio poco natural, una calma que nunca lograba explicar. Ricardo entró en el comedor sin notar la rigidez en el cuerpo de su esposa. «No encuentro mi reloj», dijo con un suspiro. «Y tampoco encuentro a Lila. La busqué por todas partes antes de salir». Elena sintió un golpe seco en el pecho. No por miedo a ser descubierta, sino por la molestia de escuchar ese nombre. Lila Sofía, la sombra que no lograba borrar. «Debe estar descansando en su cuarto», respondió Elena con una sonrisa cuidadosa. «Ya sabes que pasa mucho tiempo allí. Su salud siempre ha sido delicada». Ricardo asintió sin sospecha. Para él, Elena era la mujer que había devuelto orden a su vida después de la pérdida de su primera esposa. Nunca imaginó que su calma fuera una fachada. «Voy a revisar otra vez», murmuró Ricardo mientras salía del comedor. Elena esperó a que sus pasos se alejaran. Luego tomó el teléfono con mano firme. Marcó el número de Vicente por cuarta vez en el día. El tono de llamada se prolongó. Una vez, 2 veces, 3. Nadie contestó. Algo estaba mal. Apretó los labios y comenzó a caminar por el pasillo que llevaba al segundo piso. Cada cuadro colgado en la pared mostraba imágenes familiares. Vacaciones, fiestas, sonrisas, pero ninguna incluía a Lila. Elena se había asegurado de que la niña pareciera una presencia secundaria en la vida de la familia. Un detalle sin importancia. Sin embargo, esa niña había escapado. Un paso en falso. Eso era todo lo que necesitaba para destruirlo todo. Entró a la habitación de Lila. La luz estaba apagada y las cortinas cerradas. El aire olía a polvo y a una mezcla tenue de flores secas. La cama estaba perfectamente tendida. Ningún juguete sobre el suelo. Ninguna prenda fuera de lugar. Como si la niña no hubiera vivido allí nunca. Elena avanzó con cuidado. Se detuvo frente a la ventana. La abrió apenas y observó el exterior. El viento movió las ramas de los árboles al borde del terreno. Su mirada se clavó en ese punto. Un punto donde nadie solía mirar. Allí, entre los arbustos, había un rastro. Una pisada pequeña marcada en la tierra. La respiración de Elena se volvió más lenta, más fría. Alguien había salido del jardín. Alguien que no debía haber salido jamás. Lila. Elena cerró la ventana con firmeza. Su rostro perdió toda expresión amable. Lo que quedaba era puro cálculo. Si la niña había escapado, alguien debía haberla encontrado. Y si alguien la había encontrado, entonces había visto más de lo que debía. Todo el plan se desmoronaría si no actuaba con rapidez. Tomó de nuevo el teléfono. Esta vez marcó un número diferente. Uno que guardaba para emergencias. Lo dejó sonar. Una voz grave respondió con un solo saludo. Elena habló sin rodeos. «Necesito que vengas a la casa. Es urgente». Colgó sin esperar respuesta. Sabía que iría. En el piso inferior, la puerta principal se abrió con un crujido. Ricardo volvió a entrar con gesto preocupado. «No la encuentro. Elena. No la encuentro en ningún lado». Elena fingió sorpresa. Tal vez salió al jardín. Ya sabes que a veces se esconde. Ricardo negó con la cabeza.
Su voz tembló apenas. Siento que algo está mal. Elena sonrió. Una sonrisa avanza sobre su rostro como una sombra. No te preocupes. Yo me encargaré. La casa volvió a quedar en silencio. Un silencio pesado. Un silencio que anunciaba que la oscuridad dentro de esas paredes todavía tenía planes. Y que nadie, ni siquiera el padre, sospechaba que la tormenta acababa de comenzar. Las puertas automáticas del hospital se abrieron con un susurro frío, mientras el oficial Javier Herrera avanzaba con Lila Sofía en brazos. La niña estaba envuelta en una manta térmica que temblaba con cada respiración débil que lograba hacer. Ro iba a su lado, caminando con la cabeza baja, pero atento a cada movimiento. El pasillo tenía olor a desinfectante y a urgencia contenida. Las luces blancas resaltaban aún más la palidez de Lila. 2 enfermeras corrieron hacia ellos al ver el estado de la niña. ¿Qué ocurrió?, preguntó una de ellas mientras colocaba a Lila en una camilla. La encontraron en la zona del ferrocarril, respondió Javier con voz firme. Estaba agotada y tenía restos de cuerda en las muñecas. Las enfermeras se miraron con preocupación. Una de ellas palideció al escuchar la palabra cuerda. La otra tomó ciertos signos vitales y empezó a anotar datos con rapidez. Lila abrió los ojos apenas cuando la camilla empezó a moverse. No emitió sonido alguno. Sus labios temblaron. Javier caminó a su lado mientras la trasladaban a una sala de observación. La niña lo miró un instante. Sus pupilas mostraban miedo y desconfianza. Pero en el fondo había algo más. Era un ruego silencioso. «Estoy contigo», dijo Javier sin levantar la voz. Ro lo confirmó con un leve ladrido suave. Casi un suspiro. Una vez que Lila quedó en manos del equipo médico, Javier se apoyó en la pared. El cansancio físico era intenso, pero la inquietud mental era mayor. Algo muy grave había ocurrido. Y no era un accidente. Lo sabía. Ro lo sabía. Y la niña, aunque no hablara, también lo sabía. Una doctora se acercó minutos después. Su estado es estable, informó con tono profesional. Tiene signos de deshidratación y una ligera fiebre por exposición al calor. No encontramos golpes graves, pero sí marcas recientes de presión en las muñecas y en los tobillos. Javier sintió que la sangre le hervía. La doctora continuó. Intentamos hacerle preguntas simples. Nombre, dirección, algún familiar, pero no responde. Parece que no puede o no quiere hablar. Ella no habla desde hace años, contestó Javier con un tono más suave. No es nuevo, pero sí reacciona. Solo hay que darle tiempo. La doctora asintió y se retiró. En ese instante, el teléfono de Javier vibró en su bolsillo. Era un mensaje breve del departamento. Solicitud urgente para un reporte preliminar del caso. Nada fuera de lo común. Pero Javier sabía que cada minuto contaba. Si alguien había colocado a la niña en las vías, esa persona no se quedaría quieta. Miró a Ro. Vamos a hacer lo que sabemos hacer. Ro lo siguió de inmediato. Javier habló primero con el personal administrativo del hospital. Preguntó si alguien había intentado entrar o pedir información sobre una menor. Nadie. Luego pidió acceso al registro de cámaras que daban a los pasillos. Nada sospechoso. A simple vista, todo parecía en calma. Pero la calma nunca había engañado a Javier. Mientras tanto, en la mansión Grant, la atmósfera era completamente diferente. Elena Duarte caminaba por el salón con pasos medidos. Acababa de recibir una llamada corta. No palabras. Solo una señal. El tono le dijo lo suficiente. Lila no había cumplido su destino. Y eso significaba que había sobrevivido. Elena se mordió el labio con frustración. La niña era más resistente de lo que pensó. O tal vez, alguien la había encontrado. Alguien inoportuno. Miró hacia la escalera. Ricardo seguía en el segundo piso, revisando cada habitación con creciente desesperación. Él no sospechaba de ella.
Nunca lo había hecho. Perfecto. Elena respiró hondo. Había aprendido que la mejor manera de ocultar algo era actuar con normalidad. Tomó su bolso y caminó hacia la puerta principal. Antes de salir, se observó en el espejo del vestíbulo. Ajustó un mechón de cabello. Añadió un toque de brillo a sus labios y ensayó una expresión de angustia controlada. La expresión de una mujer preocupada por su hijastra desaparecida. Salió al jardín y llamó a uno de los guardias de seguridad. Si la niña vuelve, avísenme de inmediato. Puede estar asustada. Saldré a buscar ayuda. El guardia asintió sin sospechar nada. Elena subió a su auto y condujo hacia el hospital. Sabía que era cuestión de tiempo para que la policía notificara al padre. Ella debía llegar antes. Debía ver con sus propios ojos si la niña estaba viva. Y si había hablado. Mientras tanto, en el hospital, Lila se movió en la camilla. No lloró. No habló. Pero sus ojos se abrieron de golpe al escuchar un sonido en la puerta. Ro, sentado junto a ella, se levantó. Era Javier, que regresaba después de revisar los pasillos. La niña extendió una mano temblorosa hacia el perro. Ro acercó el hocico y apoyó su cabeza contra la mano pequeña. Javier observó esa escena y su corazón se apretó. «Sé que viste algo», dijo él con suavidad. «No tienes que hablar. Solo necesito que estés conmigo». Lila parpadeó. Una sola vez. Pero para Javier fue suficiente. Era una afirmación. Alguien había intentado hacerle daño. Alguien cercano. Alguien que pensó que la niña no hablaría nunca. Y por eso eligió el silencio como arma. Pero ese silencio estaba empezando a romperse. La puerta del hospital se abrió de nuevo. Una figura elegante, con expresión amarga y ojos calculadores. Entró en el pasillo. Era Elena Duarte. Y su llegada marcó el comienzo de la parte más oscura de la historia. Elena entró al hospital con pasos seguros y un gesto perfectamente ensayado. Su rostro mostraba preocupación delicada, casi maternal. Pero bajo esa máscara, sus ojos buscaban respuestas, buscaban confirmar si su plan había fracasado. El pasillo estaba silencioso, iluminado por lámparas blancas que daban al ambiente un tono frío. En la sala al fondo, Ro estaba sentado junto a la camilla de Lila Sofía. El perro levantó la cabeza apenas la puerta se abrió. Sus orejas se tensaron. Su respiración se aceleró. No era una reacción de alegría, era una alerta. Javier Herrera, que revisaba unos documentos cerca de la entrada de la sala, levantó la mirada al escuchar ese cambio en el comportamiento del perro. Sabía interpretarlo. Ro nunca reaccionaba así, sin un motivo claro. El oficial dejó los papeles sobre una mesa y se incorporó. Elena avanzó con elegancia hacia él. «Oficial», dijo con voz suave. «Gracias por avisarnos. Ricardo está camino. Yo vine primero. Estoy desesperada. No tenemos idea de dónde pudo haber ido la niña, pero sus ojos ya estaban buscando la camilla, buscando el rostro que nunca quiso volver a ver. Lila Sofía estaba sentada, apoyada en una almohada. Su mirada era triste y distante. Pero al ver a Elena, su cuerpo reaccionó antes que su mente. Sus manos temblaron y se aferraron a la manta. Su respiración se aceleró. La niña no emitió un sonido. Pero su miedo era evidente. Elena lo notó, y aunque intentó disimular, una chispa de fastidio cruzó su rostro antes de ocultarse bajo una falsa expresión de alivio. «Mi pequeña», murmuró avanzando hacia ella. «Gracias a Dios estás bien». Ro se interpuso. El perro se colocó frente a la camilla como un muro viviente. Su cuerpo se erizó. Sus colmillos se asomaron ligeramente mientras emitía un gruñido firme y constante. No era agresión gratuita. Era protección. Elena dio un paso atrás con sorpresa fingida. «Oficial, su perro está muy alterado.
No entiendo por qué reacciona así conmigo. Javier avanzó un poco, sin apartar la vista de Ro. Ro no reacciona sin razón. Respondió con calma. Él distingue cosas que nosotros no vemos. Usted no debería acercarse tanto. La niña necesita tranquilidad. Elena parpadeó lentamente. Su sonrisa volvió a aparecer. Forzada. Por supuesto. Solo quiero que sepa que la quiero como si fuera mi hija. Lila cerró los ojos con fuerza. Una lágrima silenciosa rodó por su mejilla. Ro respondió con un ladrido seco. Javier observó la escena con creciente inquietud. La reacción de Lila. La tensión del perro. El aroma dulce y penetrante que llevaba Elena. Un perfume fuerte que Ro había detectado en los jardines de la mansión horas antes, cuando se había detenido de manera inesperada frente a la reja. El mismo aroma que el perro había olfateado entre los arbustos donde encontraron la primera pista. Elena se acercó a la mesa donde Javier había dejado los documentos. ¿Puedo ayudar en algo? Oficial, preguntó ella, con voz suave. El oficial cerró la carpeta con un gesto tranquilo, pero firme. No por ahora. Necesito hacerle preguntas más tarde. Por el momento. Lo importante es la niña y su reacción. Ella parece asustada. Elena inclinó la cabeza. Es normal. Ha pasado por un trauma. Javier la miró unos segundos más. No dijo nada, pero el silencio contenía más sospecha que cualquier palabra. En ese instante, Lila movió la mano bajo la manta. Lo hizo con lentitud. Ro se acercó a la camilla y apoyó su cabeza bajo la mano de la niña. Ella lo acarició suavemente, buscando refugio en el único ser que no le inspiraba miedo. Javier vio ese pequeño gesto y entendió que estaba frente a una barrera invisible. Una barrera que la niña no sabía expresar con palabras, pero sí con su cuerpo. Lila estaba diciendo algo, y él tenía que aprender a escucharlo. Elena notó ese intercambio, y su expresión se endureció por un instante, pero lo escondió de inmediato. Necesito ver al doctor, dijo al fin. Regresaré en unos minutos. Javier asintió. Mientras ella se alejaba por el pasillo, Ro siguió gruñendo. Sus ojos permanecían fijos en la figura de la madre de la niña. Cada músculo listo para reaccionar ante cualquier movimiento. Cuando la puerta se cerró detrás de Elena, el hospital recuperó su silencio. Javier se acercó a Lila. Sé que te cuesta hablar, dijo él, con tono muy suave. Pero Ro y yo estamos aquí. Nadie te hará daño. Solo necesito que me indiques si esa mujer te asusta. Lila respiró temblando. Sus dedos dejaron la manta por un instante y se movieron muy despacio. Señalaron hacia la puerta, hacia donde se había ido Elena. Ro bajó la cabeza. Era la confirmación que Javier necesitaba. Una sospecha se convertía en una verdad, y esa verdad pronto desataría una batalla que nadie en ese hospital estaba preparado para enfrentar. La tarde caía sobre Savannah cuando el oficial Javier Herrera condujo hacia la mansión Grant. El cielo tenía un tono anaranjado que envolvía las calles en un brillo engañosamente tranquilo. Pero dentro del auto, el ambiente era otro. Ro, sentado en el asiento trasero, no apartaba la vista de la reja de hierro que aparecía a lo lejos. Sus orejas se movían con cada ruido, como si el aire llevara fragmentos de una verdad que solo él podía percibir. Javier respiró hondo mientras apagaba el motor. Sabía que aquel lugar escondía más preguntas que respuestas. Y sabía que la niña no había señalado la puerta del hospital por casualidad. Ese gesto lo había cambiado todo. El guardia de seguridad salió de su caseta en cuanto vio el vehículo oficial. Buenas tardes, oficial. Saludó con nerviosismo. El señor Grant no está en casa. Pero la señora Duarte dijo que podía ayudarle. Javier mostró su placa. Vengo a verificar información importante relacionada con la menor Lila Sofía. Necesito acceso a la propiedad y hacer algunas preguntas. El guardia dudó. Miró hacia la casa con inquietud.
La señora está ocupada. Tal vez pueda regresar en otro momento. Javier sostuvo la mirada del guardia. Su tono se volvió más firme. El bienestar de la niña es prioridad. No estoy pidiendo entrar. Es una orden. El guardia tragó saliva y finalmente presionó el botón que abrió la reja. El portón se deslizó con lentitud, como si también quisiera impedirles el paso. Ro emitió un gruñido bajo, apenas audible. Javier avanzó por el camino empedrado que conducía a la entrada principal. El jardín parecía demasiado perfecto, sin una hoja fuera de lugar. El tipo de perfección que se logra a base de control. Y el control es algo que Javier sabía identificar desde lejos. Tocó la puerta. No pasó mucho tiempo antes de que Elena apareciera. Llevaba un vestido claro y el cabello recogido con precisión impecable. Su sonrisa era cálida y completamente falsa. Oficial Herrera. ¡Qué sorpresa! Pensé que estaría en el hospital con la niña. La niña está estable, respondió él. Vine porque necesito información precisa. No estoy aquí para incomodarla, sino para comprender qué pasó antes de que Lila desapareciera. Elena abrió la puerta con un gesto amable. Pase. Por favor, ayudaré en lo que pueda. Ro entró primero. Caminó despacio, observando cada rincón del recibidor. De pronto su postura cambió. Las orejas se tensaron. El animal olfateó el aire con intensidad. Giró la cabeza hacia el extremo del pasillo, donde una puerta estaba entreabierta. Javier notó la reacción. ¿Hay alguien más en la casa?, preguntó él. Elena negó con rapidez. Solo nosotros. El personal ya se retiró. Este día ha sido largo. La respuesta fue demasiado rápida, demasiado precisa. Javier observó la escalera, los cuadros en las paredes, la mesa perfectamente pulida. Todo estaba en orden, pero Ro seguía inquieto. Oficial, dijo Elena mientras se dirigían a la sala. Hace semanas que Lila se comporta de forma extraña. Evita comer. No duerme bien. A veces se escondía en lugares de la casa sin razón. Creí que era parte de su dolor por la pérdida de su madre. Yo he tratado de darle cariño, pero ella siempre se aislaba. Javier escuchó en silencio. Cada palabra era suave, convincente, casi perfecta, pero sonaba ensayada. Y él había aprendido que las historias demasiado pulidas casi nunca eran ciertas. ¿Y su padre?, preguntó. Ricardo trabaja mucho. Lila necesita atención constante. Yo he asumido gran parte de su cuidado. Ro se acercó a la puerta entreabierta. Su cuerpo se tensó. Emitió un ladrido corto y seco. Elena dio un paso apresurado hacia él. No debe entrar ahí. Es el cuarto de servicio. No hay nada que ver. Javier caminó hacia la puerta. Permítame verificar. Elena abrió los brazos, intentando interponerse. Oficial, en verdad no es necesario. Solo hay artículos de limpieza. Pero Ro ya había empujado la puerta con el hocico. Javier la abrió por completo. El cuarto estaba oscuro, iluminado únicamente por la luz que entraba desde el pasillo. Había estantes con cajas, productos de limpieza y herramientas. Todo parecía normal. Pero Ro se detuvo frente a una mesa pequeña y olfateó con insistencia. Javier encendió la lámpara del techo. Sobre la mesa había una prenda infantil, una prenda idéntica a la que Lila llevaba días antes de desaparecer. Elena palideció. Eso no significa nada, dijo con voz tensa. Lila deja cosas por toda la casa. Seguro la dejó ahí hace tiempo. Javier tomó la prenda con guantes. Hace tiempo. Tiene polvo reciente encima, pure. Y olor que Ro reconoce. Olor de tierra húmeda. El mismo olor que encontramos cerca de las vías. El silencio cayó como una losa pesada. Elena respiró rápido, intentando recuperar su papel de víctima preocupada. Oficial, está usted interpretando mal. No tengo nada que ver con lo que ocurrió. Ro ladró de nuevo.
un ladrido fuerte que resonó en toda la habitación. Javier se acercó a ella. No la tocó. Pero su presencia bastó para romper la distancia. Señora Duarte. La niña mostró miedo cuando la vio en el hospital. No respondió preguntas. Pero sí señaló su dirección. Y este perro no se equivoca. Usted es parte de esto, y ya no podrá ocultarlo. La máscara de Elena se quebró. Sus ojos, antes dulces, se oscurecieron. Oficial, dijo ella en voz baja, hay cosas que usted no entiende. Pero Javier ya había decidido. Entenderé todo. Y no permitiré que esa niña vuelva a vivir un día más bajo este techo sin respuestas. Elena sonrió. Una sonrisa lenta. Una sonrisa peligrosa. Entonces prepárese. Oficial. Porque este hogar está lleno de secretos. Y algunos no quieren ser descubiertos. Ro gruñó. Javier dio un paso atrás. La guerra acababa de comenzar dentro de aquella mansión. Y nadie saldría igual después de ella. La noche había caído sobre Savannah con un silencio inquietante. Las calles parecían sostener la respiración. Como si la oscuridad ocultara algo que aún no estaba listo para revelarse. Muy lejos del brillo de la mansión Grant. Un vehículo viejo se detuvo frente a un taller abandonado. Oxidado y cubierto de hierba alta. El motor se apagó con un ruido áspero. La puerta se abrió. Vicente Morón descendió del vehículo con movimientos pesados. Su camisa estaba sucia y su rostro mostraba irritación y cansancio. Había pasado horas huyendo, escondiéndose, cambiando rutas. No esperaba que la niña sobreviviera, mucho menos que un perro apareciera en el momento exacto. Ese perro, ese maldito perro. Vicente escupió al suelo con rabia contenida. Sacó su teléfono. La pantalla rota apenas encendía. Lo agitó, intentando que funcionara. Finalmente, se iluminó lo suficiente para mostrar un solo mensaje de Elena. «Llámame». Vicente gruñó. No después de lo que pasó. Ella debía entender que esto ya no era tan simple como desaparecer a una niña. Había un oficial olfateando pistas y un perro que no olvidaría su olor. Guardó el teléfono y entró al taller. Dentro, la penumbra formaba sombras largas sobre las paredes. Una mesa metálica estaba cubierta de herramientas, cables y restos de mecánica. Vicente encendió una lámpara vieja. La luz amarilla iluminó su expresión de frustración. Golpeó la mesa con el puño. No contaba con el policía. No contaba con la rapidez del perro. Y no contaba con que el tren no hubiera terminado lo que él comenzó. Mientras tanto, en la mansión Grant, Javier Herrera seguía a Elena por el pasillo. La tensión se podía cortar con un cuchillo. Ro caminaba unos pasos detrás, sin quitar los ojos de la mujer. Cada sombra en la casa parecía observarlos. Elena intentaba mantener su calma, aunque sus manos temblaban levemente. Había visto en el rostro de Javier un brillo peligroso. Ese brillo de quien ya había descubierto demasiado. Oficial, repitió por enésima vez. No tengo idea de cómo llegó esa prenda al cuarto de servicio. Lila escondía cosas en lugares insólitos. Yo solo intentaba mantener orden. Javier no respondió. Sus pasos resonaban en el pasillo. Cada palabra de Elena sonaba más débil que la anterior. Al fondo del pasillo, una puerta entreabierta llamó su atención. Una bocanada de aire frío salió desde el interior. «¿Qué hay ahí?», preguntó él. Elena titubeó. «Es un cuarto que casi no usamos. Solo almacenamiento». Javier empujó la puerta. Ro se adelantó. El cuarto estaba casi vacío, salvo por un mueble viejo y unas cajas apiladas. Pero había algo más. Un olor tenue. Un rastro suave de cuerda. Humedad y tierra. El mismo olor que Ro había identificado en las vías. El perro bajó el hocico y olfateó el suelo. Caminó lentamente hacia una esquina. Sus uñas golpearon una superficie distinta. Javier siguió al perro y levantó una tabla del piso.
Debajo había una caja de madera. La abrió con cuidado. Dentro había cuerdas, un suéter de niña con manchas de tierra y un objeto pequeño que heló la sangre del oficial. Era un amuleto infantil en forma de estrella. Tenía el nombre Lila grabado. Javier volvió la mirada hacia Elena. La mujer había perdido toda expresión amable. Sus ojos ya no fingían. «Oficial», dijo ella con voz baja, «usted no sabe en qué se está metiendo». Javier se acercó un paso. Su voz se hizo firme. «Explíquemelo». Elena tomó aire. Por un momento pareció que hablaría, pero entonces la luz del pasillo parpadeó. Un teléfono vibró dentro de su bolso. Lo sacó. El nombre en la pantalla solo decía «Taller». Elena tensó la mandíbula. «Disculpe un momento». «No va a contestar», dijo Javier, bloqueando su camino. «Ese número no es de un familiar. ¿Y si lo responde? Estará destruyendo cualquier posibilidad de que crea en su inocencia». Elena levantó la barbilla con altivez. «¿Y si no busco su confianza?», Ro gruñó. Javier apretó la mandíbula. En el taller abandonado, Vicente escuchó que la llamada entró directo al tono de ocupada. Golpeó la mesa de nuevo. «Esa mujer solo sirve mientras todo esté bajo control», murmuró con rabia. «Y ahora todo está fuera de control». Su mirada se endureció. «Tengo que terminar lo que empecé». Salió del taller. Subió al vehículo. Encendió el motor. El rugido del escape rompió la calma de la noche. De vuelta en la mansión, Javier se acercó más a Elena. La niña sobrevivió y dio señales claras de que teme su presencia. «No puedo ignorar eso». Elena dio media vuelta. Caminó hacia la escalera. «Usted no tiene pruebas de nada». «Oficial, todavía no», respondió Javier. Ro se colocó junto a él, preparado. En ese instante, el guardia de seguridad apareció en el recibidor. «Señora, tenemos un problema. Un vehículo acaba de pasar a toda velocidad frente a la reja. Creo que era el mismo que vimos cerca esta mañana». Elena apretó los dientes. «Vicente». Javier reaccionó de inmediato. «¿Quién es Vicente?». El silencio de Elena fue la respuesta. El oficial sacó su radio. «Unidad en campo. Sospechoso, dirigiéndose hacia la zona este. Solicito patrullas disponibles». Ro ladró fuerte. «Listo para la persecución». Elena observó al oficial. Su mirada ya no tenía máscaras. «Usted no entiende. Ese hombre no tiene límites». Javier avanzó hacia la puerta. «Y yo tampoco cuando se trata de proteger a una niña». La noche se quebró con el sonido de los motores arrancando. Vicente Morón ya estaba en movimiento, y Javier Herrera iba tras él. La caza había comenzado. El hospital estaba sumido en una calma extraña cuando la luna alcanzó su punto más alto. Los pasillos estaban casi vacíos, iluminados por una luz tenue que hacía brillar el piso como si fuese un espejo largo e inmóvil. En la sala donde descansaba Lila Sofía, el silencio se sentía espeso, cargado de algo que aún buscaba tomar forma. La niña permanecía recostada, con los ojos abiertos y fijos, en un punto invisible del techo. Su respiración era suave, pero en su pecho se movía un temblor que no tenía que ver con frío ni con fiebre. Era un recuerdo que pugnaba por salir a su lado. Ro dormía en el suelo, pero no era un sueño completo. Sus orejas reaccionaban ante cualquier ruido y sus patas se movían en pequeños impulsos, como si estuviera listo para levantarse ante la mínima señal de peligro. La puerta se abrió con cuidado. Una enfermera entró para revisar los signos vitales de la niña. Lila ni se movió. Solo la observó con una mezcla de curiosidad y cautela. La enfermera le sonrió y ajustó la manta. «Todo está bien, cariño», murmuró. La niña parpadeó lentamente. Y entonces, algo ocurrió. Una imagen fugaz cruzó por su mente. Una puerta de metal, un olor a aceite, una mano grande sujetando su muñeca.
y un sonido. Un silbido largo. El mismo silbido que escuchó antes de perder la conciencia en las vías. Lila respiró hondo y apretó la manta. Ro abrió los ojos en ese instante. Levantó la cabeza. Observó a la niña. Ella volvió a ver el recuerdo. Esta vez más claro. Estaba en un vehículo. El asiento detrás era duro, la ventana tenía manchas. Y Vicente Morón manejaba. Lo recordaba. Su rostro ancho. Su barba descuidada. Su voz áspera que decía algo que ella no entendía, pero que la hizo temblar. Ro se acercó y apoyó el hocico en el borde de la cama. Lila estiró la mano y lo tocó. Un contacto pequeño, pero suficiente para que el perro entendiera que algo importante estaba ocurriendo. En ese mismo momento, Javier Herrera entró a la sala. Traía el uniforme ligeramente desordenado y el rostro tenso. Había pasado las últimas horas revisando las grabaciones de seguridad de la zona este y coordinando patrullas para seguir la ruta del vehículo que vieron cerca de la mansión. La niña lo miró. Sus ojos ya no estaban perdidos en el vacío. Había algo nuevo en ellos. Una chispa tenue. Un destello de memoria. Javier se acercó despacio. Lila, dijo con voz suave, sé que es difícil, pero cualquier cosa que recuerdes, por pequeña que sea, puede ayudarnos. Ella bajó la mirada hacia su manta. Sus dedos se movieron lentamente, como si estuviera dibujando algo que solo ella podía ver. Ro emitió un leve gemido. Javier se sentó junto a la cama. No tienes que hablar. Solo dime con tus manos. ¿Viste a alguien antes de aparecer en las vías? La niña levantó la cabeza. Tragó saliva. Y entonces movió sus dedos como si sostuviera un volante invisible. Javier contuvo el aliento. Estabas en un auto. Ella asintió. ¿Recuerdas quién lo manejaba? Lila tembló. Sus ojos se llenaron de agua. No lloró. No podía llorar. Pero su mano se movió otra vez. Trazó en el aire una forma cuadrada, como si dibujara una barba o una mandíbula ancha. Ro gruñó suave, como si confirmara lo que Javier ya sospechaba. Era Vicente. Lila presionó su mano contra el pecho, intentando transmitir algo más. Javier le tomó la mano con mucha delicadeza. Intentaba llevarte a un lugar. La niña negó con la cabeza. Luego señaló hacia abajo. Un gesto lento, dirigido directamente hacia el suelo. Javier interpretó el movimiento. Hacia las vías, murmuró él. Lila cerró los ojos. Una afirmación silenciosa. Javier se puso de pie. Su mente se llenó de tensión y certeza. Ya no había duda de que Vicente había sido el responsable directo. Y si Vicente estaba involucrado, Elena debía saberlo desde el principio. La conexión entre ambos era demasiado evidente. Incluso si aún no tenía pruebas completas. En ese instante, la radio de Javier emitió un sonido agudo. Unidad en campo. Avistamos un vehículo coincidente con la descripción. Dirección este. Cerca del bosque de Magnolia. Parece que aceleró en cuanto nos acercamos. Javier respondió de inmediato. No lo pierdan. Estoy en camino. Ro se levantó de un salto antes de que Javier terminara de hablar. Lila extendió su mano hacia el perro, como si tuviera miedo de que se fuera. Ro la lamió suavemente en los dedos. Una promesa silenciosa. Voy a encontrarlo, dijo Javier a la niña, y también voy a hacer que esto nunca vuelva a pasar. Lila lo miró con una mezcla de miedo y alivio. Mientras Javier y Ro salían de la sala, la niña volvió a ver el recuerdo completo. Esta vez, sin fragmentos. La puerta del vehículo abriéndose. La mano que la empujó. El olor a tierra húmeda. Y la sombra de las vías extendiéndose bajo sus pies. Se incorporó un poco en la cama. El temblor en su cuerpo creció. Ella había visto algo más. Algo que no había podido mostrar aún. Una figura, no solo Vicente. Una mujer. La mujer que la miró sin parpadear cuando la arrastraron por el jardín.
La mujer cuyas manos nunca temblaban. La mujer que ahora estaba buscando una manera de escapar. Lila cerró los ojos. Recordó el perfume. Recordó la voz. Recordó la promesa fría. Nadie te va a creer. Pero la niña creyó en algo más fuerte. Creyó en Ro. Creyó en Javier. Y creyó que aquella noche sería la última vez que permanecería en silencio. La luna iluminó la ventana del hospital. El recuerdo había despertado. Y la verdad estaba a punto de salir a la luz. El aire de la noche estaba cargado de humedad cuando Javier Herrera llegó al bosque de Magnolia. Las luces de su patrulla atravesaban la oscuridad como cuchillas de neón, iluminando troncos gruesos y sombras que se deslizaban entre los árboles. Ro, sentado en el asiento trasero, mantenía el cuerpo rígido y la mirada fija frente a él. Sabía que el hombre al que buscaban estaba cerca. El olor era reciente, denso, mezcla de sudor, gasolina y tierra. La radio crepitó. Unidad en busca del sospechoso. Último avistamiento en la curva norte. El vehículo abandonó la carretera y entró al bosque. Javier respondió en cuanto escuchó. Sigo la ruta. No pierdan contacto visual si lo ven de nuevo. Detuvo la patrulla en un claro estrecho. El motor se apagó y un silencio profundo invadió el bosque. Solo se escuchaba el zumbido lejano de los insectos y el crujido suave de las hojas movidas por el viento. Ro saltó del vehículo en cuanto Javier abrió la puerta. «Busca», dijo él. Ro bajó la cabeza y olfateó la tierra. Movió las orejas. Después lanzó un ladrido corto y se internó entre los árboles. Javier lo siguió con la linterna en mano. Cada paso sobre las hojas secas sonaba demasiado fuerte, como si la noche quisiera delatar su presencia. El bosque parecía estrecharse a medida que avanzaban. Las ramas formaban figuras retorcidas que daban la impresión de observarlos. Ro giró bruscamente hacia la izquierda. Aceleró el paso. Javier lo siguió. De pronto, un ruido metálico resonó a lo lejos, como un objeto golpeando algo duro. Ro corrió más rápido. Era Vicente. Javier estaba seguro. Al otro lado del bosque, cerca de una zona pantanosa, Vicente Morón intentaba mover su vehículo atascado entre raíces. Respiraba con dificultad. Su camisa estaba empapada de sudor y tierra. Maldijo en voz baja mientras trataba de liberar la rueda delantera. «Vamos. Vamos», susurró entre dientes. Pero el vehículo no cedía. Estaba atrapado. Vicente miró alrededor. Oscuridad por todas partes. Pero sabía que no estaba solo. Había escuchado sirenas minutos antes. Y el eco de un ladrido que reconocía demasiado bien. El mismo perro que arruinó todo. Golpeó el volante con rabia. Ese animal no va a seguir mis pasos. No esta vez. Tomó una linterna vieja y salió del vehículo. El bosque estaba tan silencioso que podía escuchar su propia respiración. Caminó apresurado hacia un sendero estrecho que conocía de antes. Había usado ese bosque más de una vez para ocultar cosas. Cosas que no quería que nadie encontrara. Mientras avanzaba, sacó su celular. Marcó un número con manos temblorosas. Elena contestó al primer tono. «¿Dónde estás?», preguntó ella con voz dura. «No salió bien», respondió Vicente. «El policía está aquí. Ese perro también. No puedo salir del bosque». El silencio fue breve, pero helado. «Entonces desaparece cualquier rastro», dijo Elena. «No puedes permitir que te encuentren». «¿Y tú?», preguntó él. «Yo haré lo que sea necesario para que nada me alcance», respondió ella. «Haz lo mismo». La llamada se cortó. Vicente tragó saliva. Sabía lo que significaba. Estaba solo. En ese instante, escuchó un ladrido. Cercano. Demasiado cercano. «Maldito perro», murmuró. Aceleró el paso. Pero Ro ya había encontrado el vehículo abandonado. El perro olfateó el metal. Luego giró en dirección al sendero
y corrió con una precisión casi quirúrgica. Javier llegó segundos después. Iluminó el coche con su linterna. Rueda atascada. Puerta abierta. Vicente está a pie. Ro emitió un ladrido fuerte. Javier lo siguió. El bosque se volvió un laberinto de sombras. Las ramas golpeaban los brazos del oficial mientras avanzaba entre matorrales. Ro se detuvo un segundo y levantó la cabeza. Respiró hondo. Luego corrió hacia la zona más oscura del bosque. Fue entonces cuando se escuchó un ruido lejano. Algo cayendo al agua. Javier aceleró. Llegaron a un pantano pequeño. El aire tenía un olor espeso y húmedo. Ro olfateó la orilla. Gruñó. Sus ojos se fijaron en una dirección específica. Javier iluminó con la linterna. Allí estaba Vicente. A unos 10 metros. Agachado junto a un tronco caído. Intentando esconder algo en la tierra húmeda. «¡Quieto!», gritó Javier. Vicente giró el rostro. Su expresión era la mezcla perfecta entre sorpresa, miedo y rabia. «Tarde». «Oficial», escupió él con voz ronca. «Usted no entiende lo que está enfrentando». Ro se adelantó. Javier levantó la mano para detenerlo. Vicente levantó un objeto del suelo. Era una bolsa de plástico sucia. Javier apuntó la linterna. Dentro había cuerdas, restos de cinta y un trozo de tela infantil. La prueba que necesitaba. «Deténgase», ordenó Javier. «Deje la bolsa y levante las manos». Vicente sonrió. Una sonrisa torcida. «Ella no va a caer sola». «Oficial, si yo me hundo, alguien se hunde conmigo». «¿Quién?», preguntó Javier. Vicente abrió la boca, pero no llegó a hablar. Un disparo lejano resonó entre los árboles. No impactó a nadie. Solo fue un aviso. Pero un aviso claro. Vicente tembló. Miró hacia la oscuridad detrás de Javier. «Ella está aquí», murmuró. Javier apretó la linterna con fuerza. «¿Quién está aquí?», Vicente susurró. «La señora de la casa, Elena». Y en ese instante, Ro giró la cabeza hacia el bosque profundo. Había olor a perfume. Había alguien más entre los árboles. La casa ya no era solo contra Vicente. Era contra una sombra más peligrosa. Una sombra con nombre y rostro. Elena Duarte de Grant. El bosque de Magnolia estaba tan silencioso que parecía contener la respiración. Las luciérnagas brillaban entre los troncos. Pero su luz tenue no lograba suavizar la tensión que se extendía entre las sombras. Ro tenía el cuerpo erguido, los músculos tensos, los ojos fijos hacia una zona oscura donde el aire parecía vibrar con un olor conocido. Perfume floral. Un rastro que él reconoció al instante. Elena Duarte. Javier Herrera mantuvo la linterna fija sobre Vicente Morón, que seguía acorralado junto al tronco caído, pero su atención se dividía. Podía sentir que había alguien más en el bosque, alguien que observaba desde el silencio. Vicente respiraba rápido. «Ella está aquí», susurró con voz quebrada. «No lo va a dejar así». Javier dio un paso hacia él. «¿Quién está aquí?». «Vicente. Diga su nombre». El hombre tragó saliva. Sus ojos se movieron nerviosos hacia los árboles. «La señora de la casa». El viento sopló entre las ramas, como si confirmara aquellas palabras. Javier levantó la linterna y giró lentamente. Ro gruñó con más fuerza, listo para saltar ante cualquier amenaza. Entonces se escuchó un leve crujido. Una rama rota bajo un pie humano. Javier levantó la voz. «Salga donde pueda verla. Está rodeada». El silencio se prolongó unos segundos más. Luego, de entre la oscuridad, apareció una figura femenina. Elena avanzó con pasos lentos, elegantes, como si no estuviera en medio de un bosque, sino caminando por el pasillo de una mansión. El brillo de la linterna reflejó su rostro. Estaba impecable.
demasiado impecable para alguien que se movía entre árboles y tierra húmeda. Su mirada fría sostenía una calma inquietante. Usted me pagó. Y si las cosas salían mal, usted tenía la culpa. Elena no perdió la compostura. Este hombre está fuera de control desde hace meses. Yo solo intenté ayudar a la niña. Él la tomó. Él la llevó a las vías. No tengo relación con sus actos. Ro gruñó de nuevo. Javier ya conocía ese tono. Era el tono que el perro usaba cuando detectaba mentira. Miedo, peligro o una mezcla de los tres. Javier habló con firmeza. Lila reaccionó con pánico cuando la vio en el hospital, y usted mintió sobre dónde estaba antes de que desapareciera. Su historia no encaja. Elena se acercó un paso más. El brillo de sus ojos era frío. Calculador. Oficial. Lila siempre ha tenido problemas para confiar. Después de perder a su madre, quedó muy afectada. Yo intenté cuidarla. Tal vez no de la forma ideal, pero hice lo que pude. Vicente soltó una carcajada amarga. Eso no es cierto. Usted solo quería que el señor Grant dependiera de usted. La niña estorbaba. Por eso me llamó. Por eso quiso desaparecerla. Elena giró la cabeza lentamente hacia él. Has perdido la razón. Vicente retrocedió como si hubiera visto un fantasma. No. He visto quién eres de verdad. Y él también lo verá. Dijo señalando a Javier. Javier mantuvo la postura firme. Pero algo en la expresión de Elena cambió. Sus ojos dejaron de fingir. Su respiración se hizo más lenta. Su sonrisa desapareció. La máscara había caído. Ella dio un paso adelante. Oficial, dijo con voz suave. Es mejor que piense muy bien lo que está haciendo. Esta situación es más grande de lo que cree. Mi esposo tiene influencia. Amigos. Relaciones. Y yo también. Ro emitió un ladrido fuerte que cortó la frase. Javier levantó la mano para calmar al perro. Ya no se trata de influencia, respondió él. Se trata de una niña que casi pierde la vida. Una niña que señaló su dirección. Una niña que no puede hablar, pero que sí puede mostrar quién le hizo daño. Los ojos de Elena ardieron. Ya no había preocupación, ni miedo. Solo furia silenciosa. No hice nada. Oficial. Nada. Ro la rodeó lentamente. Olfateando el aire alrededor de ella, detuvo su marcha frente a su bolso. Gruñó. Javier enfocó la linterna. Elena apretó su bolso con demasiada fuerza. ¿Qué lleva ahí?, preguntó Javier. Solo cosas personales. Ábralo. Ella no se movió. Javier repitió con tono más duro. Ábralo ya. Elena abrió lentamente el bolso. Dentro había un pañuelo con restos de tierra húmeda y un fragmento de cuerda idéntico al que encontraron en las vías. Vicente bajó la cabeza. Derrotado. Javier respiró profundo. Esto es suficiente para detenerla. Elena sonrió. Una sonrisa oscura. Peligrosa. ¿Cree que será tan fácil? Oficial. Javier se acercó. Pero un crujido fuerte resonó detrás de él. Trozos de ramas cayendo. Alguien más se movía entre los árboles. Vicente miró hacia la oscuridad y gritó. No. No es posible. Ella no vino sola. Ro se colocó frente a Javier, tenso como una flecha lista para ser lanzada. Algo más estaba en el bosque. Algo que no quería que la verdad saliera a la luz. Y la noche, de pronto, ya no parecía tan silenciosa. El bosque de Magnolia parecía cerrarse sobre ellos. El silencio ya no era silencio. Era una advertencia. Una señal de que alguien más observaba desde atrás de los árboles. Ro permanecía con el cuerpo erguido, los músculos tensos, mirando hacia la oscuridad, como si pudiera ver algo que los humanos no alcanzaban a distinguir. Javier mantuvo la linterna en alto, sin apartar la vista de Elena Duarte. Ella estaba quieta, demasiado quieta, sosteniendo su bolso abierto
mientras el fragmento de cuerda quedaba expuesto a la luz. Sus ojos, que antes fingían calma, ahora estaban cargados con una mezcla de furia y desafío. Vicente se apretaba el costado, respirando con dificultad, mirando en todas direcciones. Ella no vino sola, repitió él con voz temblorosa. Trajo ayuda. Lo sé. No confía en nadie. Nunca hizo nada sin respaldo. Javier dio un paso hacia él. ¿Quién más viene? Diga el nombre. Vicente negó con la cabeza. No puedo. Si lo digo, no salgo de aquí. Un crujido fuerte cortó la frase. Las ramas altas se movieron como si algo pesado hubiera pasado entre ellas. Ro ladró con fuerza. El sonido retumbó en todo el bosque. Javier giró sobre sí mismo, apuntando la linterna hacia la zona más oscura. La luz iluminó troncos, raíces, sombras, nada más. Pero el aire tenía un olor nuevo, un aroma que Ro detectó al instante. Olor a tabaco, sudor y metal. Elena sonrió. Oficial, murmuró ella. Este bosque no es lugar para que usted juegue a descubrir secretos. Hay personas que no aceptan perder. Su tono era suave, casi dulce. Pero la amenaza era clara. Vicente retrocedió hasta golpear el tronco caído. No lo deje venir, suplicó. No entiende lo que ese hombre puede hacer. Javier mantuvo la linterna firme. Diga su nombre. Vicente abrió la boca, intentando hablar, pero su voz no salió. El miedo lo paralizaba. Miró a Elena, como si buscara permiso. Elena simplemente levantó la barbilla, fría como piedra. Otro crujido, más cerca. Ro se adelantó y adoptó postura de ataque. El perro bajó la cabeza, gruñendo desde lo más profundo del pecho. No llevaba arma visible, pero su postura hablaba de alguien acostumbrado a la violencia. Sus hombros eran firmes, su cuello grueso, sus manos grandes como si hubieran roto más de un obstáculo en su vida. Javier levantó más la linterna. Identifíquese. Policía. La figura no se movió. Vicente tragó saliva con fuerza. Ese hombre trabajó para el señor Grant, murmuró. Seguridad privada. Pero Elena lo convenció Elena lo interrumpió con un murmullo helado. Convencer es una palabra muy generosa. Algunas personas entienden lo que deben hacer sin que se les explique. Javier dio un paso firme hacia ella. Usted contrató a este hombre para silenciar a la niña. Elena no respondió. Sonrió. No hace falta responder cuando todo está a punto de terminar. La figura avanzó un paso. Ro reaccionó de inmediato. Se lanzó hacia adelante, mostrando los dientes, preparado para defender a Javier. El oficial extendió una mano rápida para controlarlo. Quieto. Ro. Pero el perro insistió, olfateando el aire, moviéndose en círculos, buscando el ángulo perfecto para proteger. Elena habló con suavidad. La niña no era mi enemiga. Era un obstáculo. No entendería el peso de una casa como esta. Oficial. No entendería lo que significa sostener un nombre, una posición. El señor Grant nunca habría aceptado que yo tomara decisiones si ella seguía ahí. Javier apretó la mandíbula. Ella es una niña. Elena giró la cabeza con indiferencia. Y por eso mismo era débil. La debilidad siempre se rompe sola. Yo solo aceleré lo inevitable. Vicente cayó de rodillas. Suelte esa máscara, gritó él. Usted lo planeó todo. Usted me llamó. Usted decidió qué día y qué hora. Usted dijo que el tren se encargaría del resto. Y ahora quiere que pague yo solo. Elena se acercó a él con elegancia fría. No debiste fallar. La figura oscura dio otro paso. Javier levantó su linterna directa hacia el rostro del hombre. Sus ojos eran vacíos, sin miedo, sin emoción. Solo obediencia. Identifíquese ya.
ordenó Javier. El hombre habló por fin. Su voz era baja, profunda. Mi trabajo no es hablar. Ro ladró con fuerza. Javier se movió hacia atrás, evaluando terreno, distancia, rutas de escape. Sabía que el hombre estaba listo para atacar. Javier habló con tono firme. No daré otro aviso. Usted y la señora Duarte quedan bajo custodia. No daré más margen. Elena bajó la mirada con una calma aterradora. Oficial, dijo ella. Usted sigue pensando que puede controlar esto. No ha entendido nada. En ese momento, la figura oscura flexionó los hombros. Ro rugió. Vicente gritó. Elena sonrió. Y la noche, que había guardado tantos secretos, abrió por fin su puerta al caos. El silencio se quebró como un vidrio. La figura oscura avanzó sin prisa, pero con una certeza escalofriante. Era un hombre entrenado para obedecer sin preguntar, para cumplir órdenes sin sentir. Javier lo sabía de inmediato, lo leía en su postura, en la forma en que distribuía su peso, en la mirada vacía que no mostraba ni rabia ni duda. Ro se adelantó un paso. Su cuerpo entero vibraba, preparado para saltar si el hombre se movía medio centímetro de más. Elena miraba la escena con serenidad, como si estuviera admirando una obra de teatro que había dirigido ella misma. Oficial, murmuró con tono suave. Usted aún cree que tiene el control. No entiende que este lugar no fue elegido al azar. Javier sostuvo la linterna firme y dio un paso atrás, obligando al hombre a elegir entre atacar o detenerse. No se acerque. No daré otra advertencia, dijo Javier con voz grave. La figura oscura inclinó apenas la cabeza, como reconociendo que la advertencia había sido escuchada. Luego apretó los puños. Vicente, aún en el suelo, extendió una mano temblorosa. No lo deje acercarse. Ese hombre no falla. Si ella lo trajo, es porque quiere cerrar esta historia. Elena lo miró sin compasión. Siempre fuiste útil, Vicente, pero no indispensable. Javier sintió que un impulso frío le recorría la columna. Elena hablaba como alguien que ya había aceptado su destino, o como alguien que tenía una última carta escondida. Entonces, Ro actuó. No atacó. No saltó hacia el hombre. Lo rodeó, cambiando de posición con velocidad, como si estuviera guiando a Javier hacia un punto exacto del terreno. Ro ladró con fuerza. Un ladrido claro, urgente, dirigido hacia la derecha. Javier entendió. Había algo allí, entre las raíces de un viejo roble, parcialmente cubierto con tierra. Sobresalía un objeto metálico. Una caja pequeña. Elena lo vio, y su máscara perfecta se quebró por primera vez. «No toque eso», gritó ella. La figura oscura se giró bruscamente hacia la caja, listo para impedirlo. Pero Ro le cerró el paso, gruñendo tan profundo que hasta las hojas del suelo parecieron temblar. Javier corrió hacia la caja. Sus dedos la tomaron antes de que Elena pudiera reaccionar. La abrió. Adentro había un teléfono viejo, del tipo que no se destruye fácilmente. La pantalla estaba rota, pero intacta suficiente para reconocer algo. Un archivo de audio. Un mensaje guardado un día antes del incidente de la niña. Una voz familiar. La voz del señor Grant. Javier escuchó apenas unos segundos. Era suficiente. Elena había manipulado todo. Había convencido al padre de que la niña necesitaba disciplina extrema. Había alterado grabaciones. Había inventado informes médicos. Había sembrado miedo en un hombre que había perdido a su esposa. Había hecho que la niña pareciera inestable para justificar su aislamiento. Javier levantó la mirada. Elena no sonreía ahora. Estaba rígida, helada, atrapada. «Oficial», dijo ella en un susurro, «no sabe lo que está haciendo». «Sí, lo sé».
respondió Javier. Usted no solo intentó callar a una niña, usted transformó a su esposo en cómplice sin que él lo supiera. Usted creó una ilusión. Pero esta caja acaba de romperla. Elena dio un paso atrás. La figura oscura entendió que el trato había terminado. Ya no tenía órdenes claras. Y cuando un hombre sin voluntad propia pierde las instrucciones, solo queda un camino: la violencia. El hombre se lanzó hacia Javier. Todo ocurrió en un segundo. Ro saltó. No fue un salto de ataque. Fue un salto de protección. El perro golpeó al hombre en el costado, desviando su trayectoria lo suficiente para que Javier esquivara el impacto. El hombre rodó por el suelo, levantándose con rapidez sorprendente. Javier retrocedió, preparándose para enfrentarlo. Pero Ro se plantó entre ambos, el lomo erizado, la mirada fija. No era un animal furioso, era un guardián. El hombre dudó. Era la primera vez que mostraba duda. Y esa fracción de segundo bastó. Javier lo redujo con una maniobra precisa. El hombre cayó, sin poder levantarse bajo el peso del oficial y del perro que ladraba en señal de advertencia. Vicente lloraba, como si finalmente entendiera que su destino no estaba marcado por Elena. Ro se volvió hacia ella, y por primera vez, Elena tembló. «Oficial», dijo ella de pronto, con la voz quebrada. No sabe lo que estaba en juego. No entiende lo que habría perdido si esa niña seguía aquí. Yo solo protegía mi lugar, mi vida. Javier la miró con una mezcla de compasión y cansancio. Los lugares no se protegen destruyendo niños, respondió. Solo se destruyen almas. Elena bajó la cabeza. La noche la cubrió como un telón final. Minutos después, sirenas rompieron el silencio del bosque. Las luces azules atravesaron las sombras, iluminando el rostro de Elena Duarte mientras era llevada fuera del lugar donde creyó tener control absoluto. Vicente también fue escoltado. Aún sollozando, la figura oscura permaneció inmóvil, derrotada. Javier se quedó de pie junto a Ro, respirando profundamente, sintiendo que la tierra bajo sus pies dejaba de temblar. La niña estaba a salvo. La verdad había salido a la luz. Y Ro, con su pelaje lleno de polvo y hojas, apoyó la cabeza en la pierna del oficial, como diciendo que todo había terminado. Pero Javier sabía la verdad. Ese fue el comienzo de algo nuevo. Para la niña, para él, para todos los que habían tocado esta historia sin querer o sin saber. El bosque respiró con ellos, como si también soltara un peso antiguo. La noche se abrió. La justicia también.